Uno, dos, tres, tres. Listo. Muy buenas tardes, noches. Hoy nuevamente estamos acá en este Más que una Frontera podcast. Y pues obviamente paso a paso la idea es ir tratando y hablando de diferentes aspectos, diferentes temáticas que incluyan cada uno de esos factores que construyen ciudad. Hoy pues decidí invitar a un amigo pues nos conocimos de una forma muy particular y que pues de ahí en adelante siempre hemos como mantenido ese contacto y hemos estado como muy presentes de esos proyectos y esas cosas que se han ido desarrollando. Actualmente muy vinculado con el sector de las juventudes de la ciudad. Él es Miguel Galindo. Bienvenido a este podcast y para azotarlo de una vez le tiro la primera pregunta que pues obviamente hace parte también de la razón de ser de lo que es Más que una Frontera, y es: ¿qué es para usted Cúcuta? ¿Cómo define esta ciudad? Bueno, iniciar con un saludo muy especial y caluroso a usted, Luis. Efectivamente, primero agradecerle por esta invitación, por permitirme aquí expresar mis ideas, comentar los criterios que tenemos sobre nuestra ciudad. Y muy chévere, muy agradado con este espacio que está creando, que son necesarios en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, para poder generar y abrir debates. Como lo mencionó, efectivamente nos conocimos en épocas electorales y yo creo que el trabajo y la vocación hacia lo social y hacia lo administrativo, hacia nuestra ciudad, ha hecho que nos mantengamos un constante contacto y que hoy en día pues sigamos generando esos vínculos en pro de nuestra ciudad. Bueno, sí, efectivamente hemos venido trabajando desde la Subsecretaría de Juventud muy fuerte por nuestra ciudad, porque yo considero que en la juventud precisamente está la fuerza de la transformación. Y para abordar esa primera pregunta que usted realiza, Cúcuta, pues para mí, yo siempre podría ser un poco cliché, es todo, es mi vida. Yo soy el único cucuteño de mi familia, porque mi papá es de Cundinamarca, de Apulo, Cundinamarca, y mi señora madre, ella es de Bogotá, pero mi abuela era es de Santander, entonces estuvo como entre muchos lugares hasta que al final se arraigó con mi papá, y aquí en Cúcuta pues nací yo en 1995, pero más allá del decir que esto, porque es el que me ha dado me vio nacer, me vio la existencia, me dio mi mejor amigo, mis mejores amigos, mis mejores momentos, mi formación, mi familia, que al final terminaron radicándose todos y todas acá. Para mí Cúcuta es donde inició todo, donde nació todo. Dentro del trabajo que hemos venido desarrollando para la juventud cucuteña y con la juventud cucuteña, donde buscamos y queremos difundir la identidad de lo que somos, porque decía Jaime Garzón, si nosotros no tenemos claro de dónde venimos, pues difícilmente vamos a saber hacia dónde debemos dirigirnos. Y es que cuando observamos la historia es cíclica, siempre se va a repetir con distintos nombres, en distintas fechas, pero bajo unas mismas causas. Entonces, cuando yo me adentro en la historia a conocer mi identidad, mis raíces, al saber que pues antes de que hubiese un colonialismo aquí hubo unos indios que eran muy fuertes y eran bastante bajitos, que precisamente su término motilón viene de forma despectiva de los españoles, pero que aún así Cúcuta fue tan trascendental en el proceso de independencia, en el proceso de revolución. Precisamente ahorita vamos a celebrar el 28 de febrero la batalla de Cúcuta, y el ver y comprender que cada institución que hubiese formada desde Caracas, desde Bogotá hasta Quito, pues precisamente nació acá. Y para mí eso me enorgullece de una forma tan enorme, que precisamente yo describiría que Cúcuta, más allá de una frontera, es donde nació todo. Y pues obviamente es esa conexión también, como usted decía. Uno termina, bueno, en mi caso con mi hermana, los dos nacimos en la ciudad, pero pues es eso, o sea, al fin y al cabo fue una ciudad que en algún punto le brindó esa oportunidad, le brindó esas garantías a las diferentes personas, no solo del departamento. En mi caso, mis papás son de Bucaracica, un pueblito por allá, digo yo, el centro geográfico de norte de Santander. Agarren el mapa, pónganle el dedo en la mitad, eso es Bucaracica.
pero pues también a muchas personas de un lado, del otro de la frontera, pero del país también. Y es esa serie de oportunidades las que de pronto iremos a abordar más adelante, no me quiero saltar, pero que son esas oportunidades que al fin y al cabo queremos buscar, recobrar y garantizarle no solo a los que ya llegaron y se quedaron acá, sino a que más personas sigan llegando y sigan dándose cuenta que pese a todo lo que pueda ocurrir, esta es una ciudad que tiene todo, desde su ubicación geográfica hasta la capacidad de producir para seguir saliendo adelante. Total, y es que Luis, qué pena que lo interrumpa porque precisamente usted me ubica en algo. Yo hablo desde un inicio político, republicano, perfecto, pero cuando observamos también un desarrollo económico, Cúcuta ha sido trascendental para el desarrollo económico del país, tanto de Colombia como de Venezuela. Entonces, lo que usted decía, la ubicación geográfica de Cúcuta es estratégica para cualquier enfoque político, social, económico, empresarial. Lo que queramos ver Cúcuta es supremamente importante. Contaba yo una historia, esto ya en un podcast pasado. Voy a tomar por acá con toda confianza. Cafecito. Contaba yo una historia en un podcast pasado, precisamente de cómo, ya, bueno, usted va a tomar café, ¿no? Uno de esos productos que se originó en Norte de Santander, por medio, Colombia, claro, por Norte de Santander. y por Salazar se popularizó su siembra. El cacao en su momento fue muy importante y ya lo conté yo en una historia que de pronto pueden buscarse ahí más allá, pero el resumen es: el chocolate que se tomaba la reina Victoria de Inglaterra se producía acá. Y eso hizo que aportara ella para la reconstrucción del terremoto. Con el terremoto. Entonces es algo que uno dice, increíble. Parce, ¿hasta dónde llegamos? Exacto, la aviación, todo. Pero bueno, eso ya podremos hacer nosotros un análisis, y la invitación es a que cada cual también le vaya echando su estudiadita. Uno sirve ahí como para ayudarle a la gente a ahorrarle algo, pero eso es algo que todos debemos hacer. Y es que, Luis, cuando uno entiende y se apropia el sentimiento de ser cucuteño, usted cuando sale a recorrer su ciudad le da otro sentido. Sí. Y empieza a ver uno a la ciudad como un museo. Que ella estaba en la catedral, estábamos realizando un video muy bonito donde queremos mostrar lo lindo de Cúcuta precisamente. Y me puse a ver los santos que hay en la catedral. Luis, uno queda sorprendido porque vemos que hay mucho santo europeo. Sí. Entonces uno dice, ok, ahí vamos a como a la época de quién construyó esta parroquia, esta catedral, y por qué estos santos están aquí hoy en día en Cúcuta. Estaba inclusive el patrono de la juventud, que no tenía ni idea. Está por ahí una princesa no recuerdo ahorita el país europeo, pero entonces cuando usted sale a recorrer Cúcuta, usted le va a contar una historia, cada calle, cada barrio, cada iglesia, porque hay que recordar que Cúcuta no se fundó, sino se erigió, sí, y precisamente fue en torno a la iglesia de San Luis. Entonces es muy interesante. El primer poblamiento de la zona, ¿no? La primera población de la zona, un pueblo de indios, decían en ese momento. Porque Juan Arrangel precisamente quería como crear el pueblo de Blanco, San José, San José de Guasimales. Y bueno, en ese orden de ideas de este San José de Guasimales, hoy en día Cúcuta, hay un tema en el cual usted ha estado muy empapado porque ha venido trabajando desde el año pasado, y pues obviamente con un trasfondo mayor a eso, y es el tema de juventudes, el sistema de juventudes de la ciudad. Primero, ¿qué es y cómo está ese sistema, ese subsistema de juventudes en la ciudad de Cúcuta? Antes de querer responder esa pregunta, Luis, quisiera también, ayer estábamos hablando un poco de lo que fue la batalla de Cúcuta. Quiero resaltar la trascendencia y la importancia que tiene la juventud en cualquier proceso social, político o hasta revolucionario, porque la revolución no es mala, sino es levantarse contra la opresión, contra los yugos. Entonces, cuando observamos la revolución, ningún sector político debe apropiarse de esa palabra, claro. Revolución. Y cuando vemos a Simón Bolívar, Bolívar no superaba los 30 años cuando se dio su batalla en Cúcuta. Y cuando se va hacia Venezuela a iniciar su campaña admirable, pues Simón Bolívar deja encargado a Santander, que era un muchacho de 20, 21 años. O sea, jóvenes fueron los que lideraron el proceso independentista de nuestro territorio. Fue el que nos dio esa patria, esa república. Entonces, para mí, el venir trabajando con la juventud cucuteña, desde los distintos espacios de participación que la misma ley, que la misma política, el mismo gobierno nos está dando, esas herramientas, ha sido una experiencia muy rica, muy de empoderamiento, pero
Pero bueno, los jóvenes también necesitamos empezar a trabajar porque también hay un poco de incredulidad. Se me enreda ahí un poquito la lengua. Pasa seguido. Sí. La cuestión es que nosotros los jóvenes, como lo decía Jaime Garzón, si no asumimos el compromiso y la responsabilidad con nuestro país con la historia, pues en un futuro nadie puede venir a quejarse y a decir es que esto no cambió por X, Y, sino por nosotros mismos esas actuaciones. Desde el año pasado hemos estado organizando, ya que en el 2025 se van a desarrollar nuevamente las elecciones del CMJ. Entonces vamos a entrar un poco a lo que es el subsistema de participación juvenil. Y lo que pasa es que el gobierno nacional, a través de una ley, que es la 1322 del 2013, la 10, se me fue el nombre. Los números, qué pena, esos números a veces es con las leyes, pero esa ley precisamente lo que permite es que la ley 1622 del 2013, que luego fue reformada por la ley 1885 del 2018, permite que primero haya una representación popular directa de la juventud. Define también que entre qué rango está la juventud. Para todos esos que les gusta seguirse sintiendo jóvenes después del espíritu joven, ¿no? Exacto, no. Legalmente se estableció, me salto y me intrometo, es joven aquella persona entre 14 y 28 años de edad. Exactamente. ¿Okay? Usted que está viendo esto, si tiene más de 28, tiene el corazón joven, pero ya no es joven. De pronto, bajo leyes internacionales. Puede ser. Que acoge hasta los 35. Exacto. Pero aquí en Colombia no es joven. Señora, si usted está viendo eso y tiene 32, dice, pero me siento de 20, no. Ya no entra en las políticas de juventud. Entonces, precisamente, el gobierno le brindó como ese espacio para que los jóvenes empezaran a vivir esa experiencia de participación política, de cómo es un proceso electoral, y creó dentro del subsistema dos espacios o dos momentos donde los jóvenes se expresan en su mayor en la mayor expresión democrática que puede tener un país. Primero, a través del sufragio directo. Entonces tenemos en cada municipio de Colombia algo que se comprende como el CMJ, que son los consejeros municipales de juventudes. Ellos son 19 aquí en Cúcuta, porque eso depende de la categoría de cada municipio. Sí, la población. Acá tenemos 19 consejeros. Ellos no se denominan concejales como los concejales municipales, la corporación que coadministra con el señor alcalde. Sino son consejeros precisamente que deberían cumplir básicamente las mismas funciones. Pero antes estábamos ahorita conversando algo con Luis que nos llama mucho la atención, y precisamente es esa vinculación que le da al consejero o ese estatus, porque es a honor causa realmente ese trabajo que hace el consejero, donde tienen que por ley sesionar al menos una vez por mes. El consejero no puede suscribir contratos con el mismo municipio donde él es consejero, que está representando esa población juvenil del municipio. Entonces, cuando uno pone en una balanza a observar qué es lo más positivo o negativo, si ser consejero o no, hay que entrar a evaluar realmente si la política pública de juventudes a nivel nacional tiene un efecto en estos jóvenes para marcar un liderazgo, que es lo que en última se está buscando al fin. Entonces, este CMJ está conformado por 19 consejeros. Ellos entran en un proceso de elección que este año lo tendremos finalizando año. Lo más probable que dentro del calendario electoral de la registraduría sea para octubre. Los jóvenes se acercan a los puestos de votación común y corriente, como hacen en un proceso electoral de adultos, por llamarlo así de alguna forma. Y el joven pues va a recibir su tarjetón, donde va a marcar el número del partido político o el movimiento de ciudadanos significativo que se registre y recoja las firmas, como un proceso no común y corriente. Podrá elegir el partido y a su vez el candidato, si es una lista abierta o es una lista cerrada. Las elecciones anteriores fueron con listas cerradas. Sí. Entonces hay que precisar que allí va ingresando al consejo municipal dependiendo de la posición que usted esté ubicado dentro de la lista de su partido o movimiento significativo. Entonces este es un primer momento que nos entrega el subsistema, que es el Consejo Municipal de Juventudes, que bueno, de ahí se desprenden otras dinámicas, como que se eligen también los consejeros departamentales de juventudes dentro de cada de los consejeros municipales, y también hay un consejero nacional.
Y por otro lado tenemos a la Plataforma Municipal de Juventudes, que esta plataforma lo que busca es recoger a todas las expresiones sociales juveniles. Entonces todo grupo, movimiento, parche social juvenil pues debe inscribirse en la plataforma precisamente para poder también tener decisión frente a las políticas que se desarrollan a nivel administrativo, a nivel nacional, como representación del municipio, teniendo en cuenta que la ley, precisamente esta ley que ahorita mencionamos, obliga a las administraciones municipales a destinar un recurso a las juventudes para que ellos lo ejecuten, lo administren, y pues ahí es donde distintas administraciones tienen o subsecretarías de juventudes o secretarías, como en el caso de Medellín, que la verdad es un ejemplo, hay que destacar lo que Medellín hace con las juventudes, o en otros casos hay simplemente oficinas de juventudes, que es como un rango un poco... Ahí intermedio, tirando abajo. Un poco menor, yo creo que es el menor de estos tres. Entonces la plataforma es muy importante, y de estas dos precisamente un órgano superior es las asambleas de juventudes, que se desarrollan 2 por año, como lo demanda precisamente la ley estatutaria. Entonces, en grosso modo, esto es lo que tenemos frente a lo que son los espacios de participación juveniles. No, y muy interesante, ¿por qué? Porque es que es un espacio que muchas veces uno como joven lo desconoce, o si lo conoce, precisamente por de pronto diferentes motivos, no llega uno a tener la voluntad, porque muchas veces también es un tema de voluntad, de participar activamente, y son espacios necesarios porque es donde realmente se hace sentir la voz de la juventud, no solo en un tema, y para allá voy, no solo en un tema netamente político, ¿sí?, sino en un tema de realmente influir desde lo que son las políticas públicas para jóvenes. Yo personalmente vengo de un sector privado, ¿sí?, y pues siempre lo que a mí me ha gustado ha estado en lo privado, lo comercial. Ahorita precisamente estamos hablando de marcas porque me gusta el tema, ¿sí? Y precisamente de ese sector privado, o de esa formación hacia lo privado, de pronto incluso hasta lo público, puede llegarse a presentar un fenómeno muy particular, o un fenómeno que quizás en Cúcuta lo ignoramos, y es la fuga de cerebros. Ante la falta de pronto oportunidades, digamos así a grandes rasgos, o ante la percepción de una falta de oportunidades, puede llegarse a presentar una salida de personas con determinada formación profesional, sea técnica, tecnológica, profesional, valga la redundancia, de pronto más jurídica o más hacia carreras técnicas como son las ingenierías, que al no encontrar en una ciudad como Cúcuta, tiendan a buscar en otros lados. ¿Existe en Cúcuta fuga de cerebros? Luis, yo creería que fuga de cerebros y de talentos. Y de talentos. Y de talentos, porque en particular yo fui un caso de ese tema, pero esto va en torno a lo que hablábamos en un inicio. Si conocemos nuestra historia, nuestra identidad, pues sabemos que Cúcuta en su gran parte ha sido muy informal dentro de sus actividades económicas. Entonces eso hace que no haya una estabilidad laboral en muchos hogares cucuteños, que la dependencia con el intercambio de Venezuela pues haya hecho que o mejore o empeore la situación. Entonces eso hace que los jóvenes empiecen a buscar esas oportunidades, sin hablar también de la precariedad del sistema educativo en América Latina, donde pues un joven cuánto dura en un proceso de formación académica, después una especialización, un posgrado, luego tiene que salir a buscar empleo, y luego encuentras un contrato, una OPS en 3.500, 4.500, y por eso tenemos jóvenes que en 30 y pico, casi llegando a los 40, aún viven con sus padres. No es porque no quieren independizarse, es porque es complejo adquirir hoy en día ese tipo de responsabilidades cuando no se generan oportunidades dentro de nuestra sociedad. Entonces cuando precisamente los jóvenes quieren empezar a asumir como esos retos y esos compromisos para con su vida, allí es donde consideran que una oportunidad es salir del país. Sí. O empieza el mismo joven a indagar y a buscar becas y la forma de cómo llegar a otro lado, por lo general a una metrópolis, que dentro de esa metrópolis que llega el sistema los termina absorbiendo y se pierden muchas veces esos grandes talentos. Entonces en particular, yo cuando era joven,
yo jugaba fútbol y yo creo que como el 70% de los jóvenes cucuteños pues sueñan con ser futbolistas profesionales y entrenaba casi todos los días de la semana y cada vez iba creciendo y pues gracias a Dios contaba con el respaldo de mis padres, de mi familia, pero las oportunidades siempre uno las veía muy limitadas. Uno considera que en el Cúcuta nunca se le da oportunidad a los de acá, que eso es un tema. Nuestro tema es más idiosincrasia, más de cultura, de identidad, de poder cambiar esos chips para poder mejorar como sociedad. Entonces, cuando yo veía y quería y trataba de hacer pruebas o infinidad de cosas, que hasta muchas veces uno veía jóvenes de la misma edad o mayores con mucho talento y uno decía, este pelado llega, este pelado va a ser profesional, pero al ver que no se le da oportunidades acá a los jóvenes cucuteños, por X y razón al Cúcuta Deportivo llegaban jóvenes, muchachos de otros lados del país, pero no los cucuteños los ponían a votar, entonces ahí le tocaba a uno migrar y yo llegué a los 14 años a vivir solo a Bogotá, donde una tía un tiempo, luego estuve en una casa hogar, pero a mí nuevamente me trajo el amor a mi ciudad, que tuve la oportunidad de estar muy cerca adentro de la profesional, estuve casi 6 meses con el equipo profesional en Seguro La Equidad. Y me permitió vivir la experiencia de si quería ser futbolista, era muy joven, tenía 16, 17 años, o tomar otro camino. Y ahí fue cuando empecé a estudiar, retorné a mi ciudad y empecé a trabajar por la ciudad precisamente. Pero ese tema de fugas, de talento, de cerebros, Luis, precisamente ocurre como pasa en el campo. Ese joven que le dice a sus padres, me voy a preparar, me voy a ir a formar para generar mayor desarrollo en mi territorio, para industrializar, para tecnificar el proceso de aquí, de lo que producimos en mi finca, en mi campo. Y llega ese joven a la ciudad y por X, Y situaciones se le olvida ese propósito con el que salió, no retorna a su tierra y por eso hoy se están envejeciendo los campos. Y eso, Luis, va a ser, y todos los que nos observan, un problema futuro para nuestra sociedad porque no va a haber quien trabaje la tierra. Claro, y un tema incluso de mano, o sea, que ahí es donde realmente es obviamente el hecho de migrar en general. Yo creo que ya el hecho de que una persona deba migrar porque no porque quiere, sino porque le toca, ya es delicado. Fuerte. Pero sumándole el hecho a que son las personas que se han venido preparando para aportar y por esa falta de oportunidades deben buscar otros rumbos, pues deja una ciudad, deja un territorio, deja el campo, sin ese muchacho que de pronto se estaba preparando para trabajarlo. Entonces, no solamente es el hecho de que la población o la pirámide poblacional cambie, sino es el hecho también de toda la preparación a la hora de la verdad. No es que se pierda, porque no se pierde, pero se ve retribuida en un sitio diferente de pronto al que debió en un principio haberse visto retribuida. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es precisamente ¿qué factores podemos encontrar en Cúcuta para tener esa fuga de talentos y de cerebros? Bueno, identificando estos factores que respondía en un inicio frente a esa pregunta, creo que también la falta de información y la falta de interés, porque hablábamos de participación juvenil en espacios políticos, estos espacios de participación pues nos permiten obtener cosas como becas, como subsidios, etcétera, etcétera. Pero pues cuando no nos interesamos precisamente, pues nos alejamos de pronto a poder exigir cosas para que no tengamos que vivir esos factores de tener que salir de la ciudad. Se me fue la idea ahí. De tener que salir. Entonces, no, la pregunta, me repite la pregunta. Los factores que puedan desencadenar o qué factores generan en Cúcuta esa fuga de cerebros y de talentos. Entonces, bueno, hablábamos falta de oportunidades precisamente. Hablábamos, esa falta de oportunidades pues se desprenden oportunidades laborales, pues que al menos quiera tener un sustento, pues difícilmente. Creo que hace una semana o hace 3 días pasaban por ahí un video, una cola casi de cuadra y media, donde jóvenes con sus carpetas tratando de buscar oportunidades laborales, oportunidades académicas, donde pues nosotros desde la administración municipal precisamente se entrega un tema de subsidios para el acceso y permanencia a la educación superior. Pero en últimas eso se ve limitado porque cuando usted es universitario no solamente gasta en la matrícula. Se gasta en todo. Se gasta en absolutamente todo. Entonces, al menos si usted quisiera tener un empleo medio tiempo para poder solventar algunos gastos,
es difícil porque no hay oportunidades tampoco, porque acá no hay inversión. Entonces vamos al otro factor, el tema económico. Pues la inseguridad lastimosamente es un tema que nos azota muy fuerte en nuestra región. Estamos al lado del Catatumbo, tenemos la frontera con Venezuela, entonces sabemos que acá se mueven muchas cosas fuertes, y cuando pues no hay percepción de seguridad, al menos, porque una cosa es que haya seguridad, que yo creo que en todos lados hay inseguridad, pero otra cosa es de que estos aparatos, los medios de comunicación, nos vendan una imagen y una percepción de paz, de tranquilidad, de que no hay inseguridad. Pues eso hace que medianamente un inversionista pues diga, vamos a meterle plata a esa ciudad para que crezca, para que se desarrolle. Pero yo siempre pongo el ejemplo de traigámonos a algún empresario duro mundial. Apenas lleguemos a Cúcuta, lo bajamos por el aeropuerto y le vamos a mostrar la cara de la ciudad, que es el centro, normalmente. Y llegamos al centro y el empresario se va a encontrar con esa avenida Sexta al frente de la Alejandría. ¿Qué va a decir? ¿Dejemos la plata acá o lléveme ya de nuevo para el aeropuerto? Porque hay caos, hay desorden y hay una percepción de inseguridad. De informalidad también. Hay informalidad. Usted mira las noticias, pues Cúcuta, la ciudad de tanto más insegura de no sé dónde, y eso hace que pues de pronto el inversionista no llegue. Por eso ese trabajo de cambiar la percepción de nuestra imagen a nivel nacional y a nivel internacional es muy importante, para que no simplemente se diga que acá es drogas o ese turismo sexual que se conoce muy fuerte también en Medellín, porque varios lugares de Colombia pues son golpeados por estos factores que son los que generan estas fugas de cerebro, considero yo, como en un grosso modo. Y digamos, incluso el tema de seguridad no solo para el inversor, sino también, pues ahora que lo toca, pues la percepción de un muchacho recién egresado, o sea, estamos hablando de una persona de 21, 22 años, ¿sí? O si nos vamos más atrás aún, un muchacho de 16, 17 que sale del colegio y tiene la oportunidad de estudiar en otro lado. Yo creo que el solo hecho de decir, claro, la imagen de Cúcuta que hay en este momento es, Cúcuta está loca, ¿sí? O sea, lo que pasa acá en este momento, hay un caos. Y esa misma imagen yo creo que lo lleva a pensar, bueno, si tengo la oportunidad de irme, pues me voy, ¿sí? Total. Y después, lo que usted decía, se va a prepararse y termina siendo absorbido por un sistema o por una comunidad completamente diferente a la comunidad que de pronto está esperando y requiere también esa ayuda. Y que se perdió esa ciudad, esa oportunidad. Exacto. De que se pueden apostar a ese conocimiento, a su sociedad, precisamente. Quería cerrar una idea que ahorita no le había completado, que era ese tema de apropiación y de información, es precisamente porque los espacios de participación de las juventudes, pues cuando usted exige sus derechos, pues hace que surjan leyes como lo mencionaba, el tema de las becas, o como también la ley de primer empleo, donde el gobierno nacional emite una ley de primer empleo diciendo que jóvenes que han egresado, primero se le va a validar las prácticas que desarrollan universitarias como experiencia laboral, porque eso es otra barrera o otro obstáculo cuando un joven sale a buscar esa oportunidad laboral como profesional, que le dicen, oiga, si no cuenta con una experiencia, pues difícilmente lo vamos a poder vincular a nuestra empresa o a lo que estén solicitando. Y posteriormente, pues la ley decía o dice que se le retribuye un porcentaje de lo que va del salario que se le devengará al joven, al empresario. El gobierno le entrega al empresario un porcentaje de ese sueldo que va a recibir el joven, pero no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces son políticas que muchas veces quedan en el aire. Precisamente la administración anterior intentó formular y presentaron al Consejo Municipal una política pública de juventudes, pero cuando usted observa es puro papel, porque no tiene una base económica ni jurídica para poder respaldar lo que se propone allí, que bien, a buena hora realmente se cayó esa política pública en el Consejo creo que fue muy acertado en ese momento, y por eso hoy estamos trabajando en una política pública que realmente se respalde con dinero, con proyectos para la inversión de la juventud, donde no quede simplemente un pupitrazo allá en el Consejo y quede para enmarcar la política pública de la juventud, sino que se abra esos abanicos de posibilidades y los jóvenes dejen de empezar a migrar. Porque, Luis, algo tan simple, Estados Unidos, uno observa las empresas más grandes de Estados Unidos, Amazon, Facebook, XY empresas, todas surgieron con innovación e ingenio de la juventud de allá, y le apostaron a una empresa de un joven que creó en un garaje
y dijeron, bueno, este joven alguna idea le podrá sonar. Y usted va y observa, Mark Zuckerberg, un universitario que era muy pilo, hizo un temita por ahí irregular dentro de su universidad, pero al último terminaron apostándole a lo que él le estaba diciendo. Amazon igual, nació en un garaje, en el garaje de la casa de uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, cuando usted le apuesta realmente al ingenio, a la creatividad de los jóvenes, créame que las sociedades van a empezar a transformarse como lo mencionamos, Bolívar y Santander lo hicieron con nosotros. Y por lo menos, por mencionar un dato, usted decía, Bolívar acá llegó con 30, Santander fue vicepresidente, presidente en ejercicio, ¿no? En ejercicio de sus funciones, encargado, con 27 años. Del más joven que ha tenido. Dice uno, marica, o sea, yo tengo 23, cumplo 24 ahorita, y de aquí a los 27, yo creo que ya es francamente claro, incluso por tema constitucional, es imposible estar en un cargo. Estos manes con esas edades se tomaban la batuta y se la llevaban encima, porque ahí sí, como dicen los papás, como dicen los abuelos, pues uno es chino, uno tiene la energía para, y eso es muchas veces lo que debemos aprovechar. O sea, no solo tenemos la energía, tenemos una visión diferente de las cosas. Yo creo que el joven tiene esa ventaja, y es siempre que llega a un sitio, llega con ese deseo de, bueno, hagamos las cosas diferente. ¿A qué me refiero con hacerlas diferente? Varía según el entorno. Pero si, por ejemplo, usted llega a arreglar un carro y de pronto ya el que tiene 30 años de experiencia quiere revisarlo de determinada forma, y de pronto llegó el otro y quiso mirarlo al revés y se lo encontró justo, puede que chiripazo, pero lo quiso hacer por hacerlo diferente, quiso cambiar el procedimiento. Hacer ropa, o sea, yo vengo del sector de confección, ¿sí? Okay. Es un sector en el que la innovación es muy importante, porque la moda cambia cada 2x3. O sea, lo que el año pasado fue tendencia, este año ya ha variado. Y esas variaciones precisamente vienen de esos pensamientos y de esas mentes jóvenes, de personas como Lali, que estuvo también acá en el podcast hace algún tiempo, o de diferentes empresas que... hay que decirlo, en Cúcuta tenemos un músculo textil muy fuerte, muy interesante. Pueden aportarle. Y ahora que usted menciona el sector público y habla de la política de juventudes, tenía precisamente esa duda. Primero, ¿cómo es el estado actualmente de esa construcción de esa política pública de juventud en Cúcuta? Y segundo, ¿de qué forma podemos implementar en esa política medidas que nos permitan, quizás no detener, porque siempre va a existir, pero sí mitigar esa salida de cerebros y de talentos en la ciudad? Jóvenes. Bueno, ¿en qué estado se encuentra? Pues la administración anterior invirtió 300 millones en la formulación precisamente la política pública, que no quedó en pie porque el Consejo no la aprobó. Se espera desde esta administración en cabeza del alcalde Jorge Acevedo poder, con mucho menos recursos, utilizando insumos que ya se dejó desde la administración anterior, hacer esa reestructuración y presentarla para el Consejo, donde se dará su debido trámite y aprobación, eso esperamos, en beneficio precisamente de los jóvenes, donde se buscará. Es que cuando tocamos, Luis, la juventud, hay que comprender que hay que hablarla de forma transversal. Sí. Porque el joven, dentro de su contexto y dentro de su entorno, se tiene que desenvolver a un 100%. Mire, Finlandia es un país que hoy en día es competitivo en su sistema educativo con Estados Unidos y otros modelos que eran exitosos en su momento, porque permitieron el libre desarrollo y el libre aprendizaje del joven. Y es que el tema de que usted entra a 6 de la mañana, sale a 12 del día, tiene matemáticas, español, inglés, eso ya a usted no le está garantizando ningún éxito para su vida. Me decía por allá en las aulas de la Universidad Libre un gran maestro, el doctor Hernán Perdomo, que él a su hijo quería era volverlo un ciudadano del mundo, que él se siente como un padre que cumple con su deber si su hijo al menos habla un segundo idioma, toca algún instrumento, y mencionó otra cosa que no fue como tal, pero dijo, si estas dos cosas, que le permita pararse en cualquier lugar del mundo y defenderse de alguna forma,
yo cumplí mi deber como papá. Entonces, si vamos a mirar una reestructuración para una política pública de juventudes, tiene que ser desde el orden nacional, donde cambiemos todo un sistema. Es complejo, pero pues dentro de lo que queremos hacer con la ayuda, obviamente, de lo que son las universidades, que creo que es crucial para la propuesta y para la formulación de cualquier proyecto, porque desde allí es donde debe iniciar las transformaciones de la sociedad. Sí, ahí es donde se recoge la universalidad del conocimiento, y si usted como joven va y como profesor a dar una clase todos los días, a tocar un tema, pero si no pone eso que habla en el aula en práctica en la sociedad, pues ningún sentido tiene lo que se está haciendo. Se está perdiendo el fin de la universidad. Entonces, la idea es participar todos y todas, jóvenes, cucuteños, en lo que va a ser en las distintas metodologías de la formulación de esta política pública para tener un documento grueso y que sea respaldado precisamente con recursos y con todo un aparato administrativo para poder garantizarle a los jóvenes una educación, un desarrollo en tema de oportunidades deportivas, de talentos, cultural, emprendimientos, que son todos los campos que debemos mirar. Entonces, para cerrar este tema, cuando hablamos de Finlandia, decían acá, pues, magnífico, ¿no? Que un joven reciba 4 horas de clase, que simplemente sea una teoría, del resto investigación, y que pueda irse a la casa más temprano para que de pronto pueda desarrollar alguna actividad lúdica. Pero cuando uno va a ver el trasfondo, lo que pasa es que en Latinoamérica es muy distinto el papá cuando va y deja a su hijo al colegio a cuando en Finlandia, en Europa, va y lo deja a su hijo al colegio, porque el papá aprovecha y tiene la oportunidad de poder dejar a su hijo al colegio e irse a trabajar. Y al mediodía, normalmente todo el mundo, y más una ciudad pequeña como Cúcuta, tiene la oportunidad de salir de su trabajo, recoger a su hijo, y en la tarde pues lo lleva a algún tema de actividad. El que tiene la oportunidad, lo lleva a alguna escuela deportiva, algún tema de música, de cultura, de arte. Pero es que acá precisamente el papá dura trabajando una jornada casi de 12 horas normalmente, y sabemos también los retos que se enfrentan los papás cuando están en la crianza de su hijo en los barrios. Sí. Que un hijo, pues tenerlo desocupado en la casa fácilmente puede llegar, sale a jugar con sus amigos, no hay ningún problema, pero el que va con la malicia por delante puede direccionarlo hacia otro sentido. Entonces, el darle esa libertad al joven acá en Latinoamérica no es la misma oportunidad que se le va a generar a un joven que le está dando esa oportunidad en Finlandia, porque precisamente, y ahí entramos a un debate, y sería genial que desde el gobierno nacional se creen escuelas públicas gratuitas de cultura, deporte y arte, donde el joven reciba simplemente una clase académica en la mañana, en horas de la mañana de 3, 4 horas, y que el resto de su día lo complemente en esas escuelas de formación, donde podamos potencializar las habilidades del joven, y no como suele pasar también acá en nuestra cultura, es que si usted es malo en inglés, ¿qué hacen? Métale más inglés. Si usted es malo en matemática, más matemática. Pero si es bueno para el español, entonces no quítele el español y fortalezca lo que es malo. No, porque no le fortalece el español, ¿qué tal que sea el próximo García Márquez? Claro, y es un cambio de mentalidad, es un cambio de idiosincrasias a cierto punto también, que es necesario que poco a poco vayamos tomando y vayamos enfocando, Entonces, ¿no? la política pública es un documento. Es un papel. Es un papel. Realmente es el sentido y la aplicación que le vamos a dar nosotros a esa política pública. Ahí sí, como decía Ferdinand Lassalle, ¿qué es una constitución? Es un simple papel. Uh-huh. Y creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, mano, ahí sí, a estar pendientes, pero estarle metiendo también todas las ganas. Y a los jóvenes que puedan estar escuchando, a participar en cada una de esas metodologías, porque es que ahí va a quedar el documento, pero ese documento realmente su impacto está en lo que logre y lo que nosotros podamos aportarle. Total. Para consolidar lo que es el sistema de jóvenes en Cúcuta, ¿sí? Jóvenes que, como decíamos, o como decía yo al inicio, acá hay de todo, ¿sí? Y acá hay un tema de emprendimiento, por lo menos hablando de la Libre. Recuerdo 2022, finales de 2022, se hizo una feria de emprendimiento en la universidad con un apoyo por parte de la alcaldía en su momento. Y marica, o sea, queda uno como que, uy, todo esto pasa acá. Y uno, pues, de gancho ciego, ¿no? Yo participé en ese momento con los jeans, pero veía uno muchos compañeros
que o sea, uno ni por idea ni por asomo iba a decir, están metidos en esto y con emprendimientos muy buenos. O sea, realmente eran ideas que uno decía, pucha, bien enfocado y muy bien enfocados, esto puede salir adelante. Y lo miro uno hoy, 2 años después, y muchos de esos que participaron, gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a una serie de circunstancias, han podido salir adelante con sus emprendimientos, incluso más que ni con la carrera. O sea, son cosas que uno tiene que decirlo. A veces uno estudia, yo estudié Derecho, pero muchas veces yo me presento y se me olvida decir que soy abogado, ¿sí? Yo me presento, soy Luis Fernando Ramírez, sí, no, hago tal y tal cosa, a veces hago esto, a veces hago aquello, y soy abogado. Sí, uno tiene el conocimiento, pero muchas veces no necesariamente lo que uno estudia es en lo que uno termina reforzándose. Algo que a mí me sorprendió mucho el año pasado en toda esta actividad, ya desde la parte pública hacia afuera, porque cuando uno está desde afuera hacia adentro, uno dice, ya no pasa nada, pero cuando uno está desde adentro hacia afuera, empieza a conocer muchos casos, y me sorprende la capacidad de los cucuteños para la robótica. He conocido un tema para la robótica que me ha dejado sorprendido. No, y a mí me está dejando... Sorprendido. Cuenta esa vaina, a ver. No, en distintas actividades que desarrollan universidades como la Francisco de Paula, la Unipamplona, la misma Libre, que llegan jóvenes a mostrar de pronto sus semilleros o a distintos grupos extracurriculares que tienen, y uno observa unas cosas que van y concursan a nivel nacional e internacional y ganan, y se han llevado jóvenes de aquí a Estados Unidos, y uno ni enterado de esas situaciones. Entonces sí, aquí hay talento en absolutamente todo, acá hay capacidades admirables, la verdad. Aunque hasta James Rodríguez le cueste y le duela decirlo, él es cucuteño, él es cucuteño, y es algo que nos da una fuerza varí el nacer bajo este sol implacable de cucuteño. Entonces, para mí, la verdad, tenemos que tratar de limitar esa fuga de cerebros y de talentos, porque los necesitamos para algo que también quería decir cuando estamos hablando de oportunidades. No veamos las crisis como crisis, veamos las crisis como oportunidades. Y usted sí observa Alemania, 2 guerras mundiales y sigue siendo potencia. Y después de la Segunda Guerra Mundial se levantó como fuerza. Japón. Entonces, cuando usted dice, es que acá no hay nada, pues mejor, porque tiene todo para empezar a construir algo. Entonces, usted va a ir usted para un lugar donde ya está todo, le va a quedar más difícil empezar a inventar y a construir. Acá, si no hay nada, pues mejor aprovechemos y creamos lo que queremos. Y a encajar de pronto en un contexto lleno de estigmas o lleno de vainas, ¿no? Acá uno está en lo de uno, ¿sí? Uno acá tiene cómo defenderse, y más que cómo defenderse, tiene uno, no voy a decir la tierra, porque eso es ser muy, muy romántico, me parece, pero sí tiene uno las herramientas para salir adelante, y más aún con este contexto también internacional que se está viviendo en ciertos países por allá al norte, donde, digamos, no se está viendo con muy buenos ojos al que llega. Pues, mano, veámoslo como una oportunidad, bien dice usted, de enfocarnos acá, y eso que vamos a hacer allá, hagámoslo acá y pongámoslo a producir. O sea, si acá hay oportunidades, eso es un ciclo. Si acá hay oportunidades, hay trabajo. Si hay trabajo, créame que muchísimos jóvenes no van a tener siquiera la idea de meterse por otros caminos. Total. Si cerramos esa puerta a otros caminos, contamos con un tema de seguridad que siempre, como bien dice, va a existir, pero digamos la mitigamos, ¿sí? Garantizamos un entorno más seguro, y poco a poco vamos construyendo lo que termina siendo la ciudad. Veía yo por lo menos un ejemplo el mismo ejemplo de lo que es Medellín, y lo que fue Medellín hace tantos años, ¿no? En los 80, en los 90, y lo que es Medellín hoy en día. O sea, es una ciudad que uno por donde la mire... Hay desarrollo. Hay desarrollo, marica. O sea, pues pucha, yo creo que... Y apunta a ingenio. Apunta a ingenio. Es que usted voltea a mirar, allá hay una textilera. Pero usted voltea a mirar por otro lado y allá le están vendiendo a usted manillas. Pero le tienen a usted el emporio, ¿sí? Y a donde vayan es precisamente esa cultura de, bueno, acá podemos hacerle, le hacen. El cucuteño la tiene. O sea, acá nos inventamos... Cúcuta se destruyó en 1875. ¿Recuerda el año de la fundación del ferrocarril? No. 1877-78 se empezó la construcción del ferrocarril. Imagínese. Ferrocarril. Imagínese. Fue la primera ciudad con un tranvía, ¿sí?
que no se movía por burros. Porque en Bogotá había tranvía, pero lo jalaban unos burritos. En Cúcuta se movía con una locomotora, a carbón, o sea, motorizado. Estamos hablando de cosas que en ese momento, años después, o sea, estamos hablando del mismo contexto, 1877, 1890 y pico. Luego viene en 1900 y pico el contexto de la aviación. Precisamente por Cúcuta. ¿Sí? O sea, la herramienta, y no nos podemos ir a... Tenemos una ubicación privilegiada. Nos falta mentalidad, meterle ganas, meterle ese deseo, no tanto... Sí, hasta cierto punto un sentido de pertenencia, pero es decir, marica, nosotros somos capaces, hay que hacerlo. Y hay que enfocarlo. Y desde lo público, al que lo está haciendo bien, apoyarlo y pegarle ese empuje, porque marica, si usted ya logró emprender y logró pegar su arranque inicial, lo que tiene que hacer lo público es apoyarlo y empujarlo, no ponerle una barrera de, bueno, ahora venga, páseme cuentas. No, pegarle usted ese apoyo, porque es que a la hora de la verdad, eso es lo que nos termina también ayudando a construir ciudad. Sí, es que yo pienso que Luis, es un tema de idiosincrasia, como lo dije, y los paisas tienen algo que son regionalistas, que son echados para adelante, es que si el vecino montó una venta de perro, le dice, vecino, usted no venda gaseosa y yo vendo la gaseosa, y entre ellos se ayudan. Y es un tema de colaboración. Lastimosamente nosotros tenemos en la región algo que es envidia. Y si entonces vemos que el de allá le está yendo bien, yo le monto la competencia aquí al lado y más barato para que me vengan a mí. Tenemos que empezar a eliminar eso. Tenemos que trabajar en equipo. Yo siempre pongo el ejemplo de la Alejandría. Puro paisa. Sí. ¿Por qué? Porque un paisa ve que el otro está fregado, le da la mano, lo ayuda. Y nosotros lastimosamente, yo siempre pongo una moraleja que a un cucuteño por el desierto encuentra una lámpara de la flota y sale un genio y le dice: le voy a dar lo que usted quiera, pero a su vecino se lo va a dar el doble. Y el cucuteño empieza, hijo de madre, si pido una casa, al vecino le dan 2. Si pido un carro, al vecino le dan 2. Ya sé qué va a pedir, sáqueme un ojo. Porque muchas veces preferimos quedar tuertos con tal de ver al otro ciego. Y eso es lo que tenemos que empezar a erradicar precisamente. Cuando empecemos a cambiar nuestra identidad, nuestra cultura, no arrojar un mugre a la calle, algo tan simple. Y usted va por la calle y ver cuando del carro sale el pote y cuando de la buceta sale el papel. Eso es cuidar nuestra casa. Vaya a ver si usted, un paisa, arroja una basura en el metro. Usted ese metro lo ve impecable, limpiecito. Marica, una vaina que a mí cada que voy me deja como estupefacto. Parce, lo dejan cruzar la calle. O sea, vaya usted intente cruzar un cruce peatonal en Cúcuta. Le tiran el carro. Marica, y le paran. Le paran, le hacen cambio de luces, hasta que usted no cruza el paso peatonal, no arrancan. Y es una vaina tan básica que uno dice, ¿por qué acá no lo hacemos? Claro, uno entiende. Y yo, pues, dentro de uno lo que empieza a analizar, que para mí han sido factores hasta de por qué nos colonizaron, el clima influye mucho. Sí. El clima es un gran factor para ustedes en su genio del día, ¿no? De cómo estar. Pero entonces, cambiando eso, y un propósito que yo tengo dentro de todo lo que estamos trabajando, de lo que queremos conseguir, y dentro de esas oportunidades que necesitamos empezar a generar para nuestro territorio, para transformar y volver a ser esa cuna de lo que en algún momento fuimos, mi propósito como Miguel Galindo, Luis, le cuento que es el día que tengamos ese tranvía, esa vía férrea hacia el lago de Maracaibo, que es la conexión que vamos a tener con el mundo. Es algo tan simple y elemental. Cuando ese gobierno, el actual gobierno nacional, lo propuso y dijo que lo iba a hacer, me alcancé a ilusionar. Viendo que ya se está acabando este periodo, vi que se quedó en el aire. Pero donde realmente nosotros, usted que me dice que precisamente viene del sector comercio, del sector textil, donde su producto lo pueda poner en el mar en menos de 4 o 5 horas, no va a tener un gran desarrollo usted para su empresa. Es algo muy, muy simple y muy lógico, donde pues no entendemos que obviamente las vías terrestres, las carreteras, las montañas ya están quedando obsoletas. Europa ya no está haciendo vías con cemento, sino vías férreas precisamente, porque es que usted manda una carga de jeans en una mula, como decimos acá nosotros. ¿Cuánto dura para llegar al mar? Casi 36 horas. Bueno, si lo manda, pero sí, póngale por barato, son 15, 20 horas, por barato. No, pero eso en carro. En carro, claro. Pero no, en mula, en pesada, carga pesada. No, carga pesada, con sus pausas, sí, perfectamente se puede gastar. 32, 36 horas, perfectamente. Entonces, eso es lo que empieza a generarle retraso a ese inversionista, a ese empresario, que no se
empieza a volver usted competitivo a nivel nacional o a nivel internacional, porque igual, si usted va a sacar su producto por Bogotá, ¿cuánto se echa igual para Bogotá? No, sale más fácil usted mandarlo por avión con lo que eso genera y a la de Dios, o sea, porque es que, bueno, esos son temas ya más profesionales, Sí. pero pues ni para enviarlo de acá directamente, porque sí o sí tiene que llegar allá entra en el operador se encarga de hacer el trámite, al fin y al cabo termina siendo un engorro, o sea, un tema y más engorroso. costoso. Y costoso. Y más costoso. Y pues obviamente, o sea, la verdad son las cosas que esperamos y yo sí mantengo esa fe intacta de que en Cúcuta algún día vamos a ver esas cosas hechas realidad. Pero yo creo que variándolo un poquito y tenemos que ser conscientes que acá nos toca solos, ¿sí? Y de eso, siendo conscientes que acá nos toca solos, que al norte santanderiano y incluso al Gran Santander le toca unirse para salir adelante juntos. Pero Santander lo ha hecho muy bien. Santander lo ha hecho espectacularmente bien. Muy bien. Y muy yo bien. creo que son un ejemplo a seguir en muchísimos temas, desde el turismo. Santander, En completo, general, como departamento. En general, o sea, y ese es el mejor ejemplo, o sea, los tenemos al lado, con una cultura muy similar, ¿sí? Yo creo que ese es el ejemplo de que acá también lo podemos hacer, Total. con la frontera al lado, independiente a lo que pase del Allá. puente para allá, ¿sí? Con la frontera al lado. Si no queremos mirar la frontera, como digo yo, más que una frontera, con la capacidad de producir acá. Y pues obviamente eso a la hora de la verdad yo creo que termina dando el giro completo hasta recaer en el tema de hoy, que es esos jóvenes que de pronto no ven la oportunidad. Marica, la hay. Total. Es que Luis, donde se empieza a promover un turismo y llega y que habitualmente, como le pasó a Medellín y le pasó a la Comuna 13, Sí. que usted abría la ventana años atrás y eran bandas criminales, conflictos, balas, pero hoy abren la ventana, abren la puerta y son gringos, europeos, que están paseando por sus barrios, que llegan con dólares, llegan con euros. Entonces usted fácilmente montó una chaza, montó cualquier cosa y se empezó a generar ese desarrollo. Pues, ¿qué tal que nosotros lleguemos a recibir precisamente a esos europeos, a contarles que acá se firmó parte del fin de la guerra de los 1000 días, que tuvimos acá a Ramón González Valencia, los llevamos a conocer a Toledo, su café? Tenemos todo para mostrar precisamente porque tenemos una riqueza cultural, gastronómica, histórica, pero tenemos que organizarnos, tenemos que seguir trabajando, como lo dice usted, Luis, así sea solos, independientes, pero con un norte muy bien focalizado, entendiendo que tenemos todas las capacidades, herramientas y la mayor disposición y la berraquera cucuteña y barí para poder hacer que ese territorio resurja, nuevamente crezca y sea tan trascendental e importante no solamente a nivel nacional, sino que de que acá se vuelva a construir nuevamente esa visión de la Gran América. Tenemos que unificarnos porque ahora, bueno, acá hemos tocado muchos temas, ¿no? Pero mira Europa, La Unión. Unión Europea. Usted puede montarse en un tren en Francia y se bajó en España. Usted no le piden documento, manejan la misma moneda en toda Europa. Y eso que los vuelve competitivos a nivel mundial. Ya no buscan una competencia interna, sino que sean realmente competitivos a nivel mundial. Buscar hacerle contrapeso a Estados Unidos. ¿Por qué nosotros los latinoamericanos nos permitimos que nos sigan dividiendo, poniéndonos fronteras, creyendo que somos de colores políticos? Hasta en ese sentido integracionista estamos divididos. O sea, por un lado, por lo menos la comunidad andina. En este momento, ¿cuántos países están en la comunidad andina? Si mal no estoy, y si me equivoco, perdón, pero si mal no estoy en este momento está Colombia, está Ecuador, está Perú y está Chile. Creo que Bolivia no está. Venezuela se salió, ¿sí? Y es un instrumento que parece básico, pero es un instrumento que nos permite movernos solo con la cédula, que nos permite ir a Ecuador y tener señal con los datos de Claro o de Movistar o de lo que usted tenga acá, que nos permite el tema de marca, tema de industria y comercio, lo manejamos en común. Pero si usted voltea a mirar y quiere, nosotros que estamos aquí al lado de Venezuela, mirar tantico para allá, no, allá no, porque es que ellos allá ya tienen otra unión con otros países. Entonces dice uno, marica, es que nos dejamos dividir. Exacto, o sea, nosotros mismos estamos marcando una frontera ya no solo como países,
sino también estamos marcando una frontera de esa integración latinoamericana. Y yo creo que, mire, no sé si es Dios, el destino, el universo, pero estamos en Cúcuta. Sí. Cúcuta fue esa ciudad que Simón Bolívar le agradece tanto porque él dice que fue la ciudad que le devolvió la grandeza. Él venía de perder Puerto Cabello precisamente cuando se dio la batalla de Cúcuta y que inició acá su campaña admirable. Pero se pueden apreciar a Bolívar, o yo trato de verlo en toda su historia, dos Bolívar. El joven Bolívar que luchó en sus inicios, o el Bolívar luego del poder y luego de tener ya gran parte de territorio conquistado. Pero Bolívar cambió su visión, fue en Cúcuta, porque Bolívar, como buen venezolano de su zona, de su territorio, peleaba por la independencia de Venezuela. Pero cuando Bolívar, después del exilio y por cosas de la vida, termina llegando a Cartagena, baja por el medio Magdalena y termina acá en Cúcuta precisamente, luego de recuperar Ocaña, aquí es donde él empieza y enfoca su independencia y su lucha es para la América, para toda América, no solo para Venezuela. Y quería construir Colombia, una gran Colombia, que los historiadores le llaman Gran Colombia, pero el nombre que siempre se le quiso fue la República de Colombia, y la constitución, la primera constitución de 1821, que ese fue el fin de todo un proceso de batalla, de sucesos, de muertes, de guerras, desde 1800, mediados de Revolución Comunera, grito de independencia, 1821 se consolidó aquí con la primera Carta Magna, que nos dio esa vía jurídica como república. Entonces, Cúcuta es la que ha tenido los ojos puestas para construir la Gran América, por su ubicación, por su gente, por todo. Acá inspiró Bolívar construir la Gran América. Entonces tenemos que nuevamente ponerle los ojos a la unidad de nuestro continente, entender de que Europa se hizo rico fue gracias a nuestro oro, y eso es una realidad que no se puede ocultar con un dedo. Sí, no, y aprovechar esas fortalezas que tenemos acá. Yo creo que si nos ponemos a hablar de Bolívar, de Santander, tengo un libro así de Pilar Moreno de Ángel, la biografía de Santander. Upa. Y precisamente, acá haciendo memoria, se me viene a la cabeza lo que ocurrió posterior a la batalla del 28 de febrero, ¿no? Ok. Y cómo tristemente también es una de esas facetas tristes de Santander. Lo que ocurrió después por allí, nomás en los patios, en los vados, cuando pues pierde el lugar, el territorio. Uh-huh. Y pues bueno, acto seguido ellos tienen que irse con sus fuerzas hasta Pamplona y luego queda en Cúcuta una ciudad literalmente en manos de los españoles, con todo lo que eso trajo después, Mercedes Ábrego y mil historias más. Pero si nos ponemos a hablar de historia, yo creo que no acabamos. Y bueno, yo creo que eso nos da perfectamente para otro podcast. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, por venir. Felicitaciones y, mano, a seguir trabajando por esa juventud, por esos jóvenes en Cúcuta que tienen la voluntad, pero que también requieren de ese empujón desde lo público para poder consolidar un sector privado fuerte y joven, ¿sí? Entonces, no sé si quiera alguna palabra para cerrar o alguna invitación a esos jóvenes que hacen presencia en Cúcuta y el norte de Santander. Pues no, Luis, primero agradecerle a usted por precisamente generar estos espacios, por ser de esos jóvenes que le siguen apostando a la ciudad, a lo que nosotros somos en cuanto a identidad, en cuanto a historia, en lo que representamos a nivel nacional, y como tuvimos esta conversación precisamente. Y es muy valioso que los jóvenes empecemos a utilizar estas herramientas y todo lo que nos brinda la tecnología, pero en pro de generar desarrollo. No de pronto a malgastar el tiempo, a acostarse un tantito a mirar o a comentar, ¿no? Porque eso sí, para poder ser críticos por redes somos excelentes, pero para ser propositivos y ponernos la camiseta, y el hecho de generar nomás este espacio pues requiere un trabajo, un compromiso, un esfuerzo, pues ahí sí muchas veces como que da flojera y da pereza. Entonces, agradecerle por también permitirme hoy estar acá hablando con usted y con todas las personas que van a ver este podcast, y la invitación es que nos apropiemos, que nosotros somos los únicos que tenemos el futuro de nuestra sociedad, de nuestra ciudad en las manos.
Así que cada día es una oportunidad para poder seguir trabajando, para mejorar, para reconstruirse, que no perdamos la esperanza porque muchas veces vamos a tener tropiezos en nuestras vidas, pero lo importante y lo más grandioso es sabernos levantar, sacudirnos la tierra y saber que pues a pesar de que a veces las cosas se pongan difíciles, siempre con la fe en Dios puesta, con mucha fuerza, con mucha disciplina, vamos a poder superar cualquier objetivo. Cúcuta, noble, leal, valerosa, norte de Santander, tierra de grandes personajes, tierra de grandes oportunidades. Amo mi patria, amo mi república y la verdad me siento un joven cucuteño muy orgulloso de poder seguir construyendo la que va a ser la próxima potencia a nivel mundial. Y a seguir puliendo esa perla del norte para que vuelva a brillar. Así es, así que todos los jóvenes muy pendientes, Subsecretaría del Desarrollo de la Juventud también pueden tener mucha información. Se vienen las elecciones del CMJ, se vienen las asambleas de juventudes, estar muy pendiente también por las páginas institucionales. Vamos a hacer también para los mediados de agosto, con el favor de Dios, lo que va a ser la Semana de la Juventud en articulación con la gobernación, que también estará ahí apoyando y respaldando para desarrollar la feria de juventud departamental, donde la idea es contar con la participación de distintos jóvenes de todo el departamento. Entonces, estén muy pendientes, queremos hacer grandes cosas por nuestra ciudad, pero podemos hacerlo si trabajamos todos en equipo. Listo, Anu. Hasta ahí llegamos.